paso, transporte del yodo del torrente sanguíneo a la glándula tiroides, ¿ya? Nada más son de uso ocasional. El yoduro o yoduro de potasio, o solamente en algunos libros dicen yoduro, o yoduro, y en algunos libros dicen yoduro de potasio. Finalmente ese yoduro de potasio se transforma en yoduro, ¿no? ¿Qué hace? Aquí está, ¿no? Mire, el yoduro inhibe también la organificación de las moléculas de tirosina, se inhibe de la yodación, que segregue más yodo a las moléculas de tirosina, ¿no? Y también inhiben la liberación de T3 y T4 al torrente sanguíneo. Esos dos efectos tienen, esos dos mecanismos de acción tienen el yoduro, en este caso el yoduro de potasio, ¿no? Inhibe varios pasos en la biosíntesis de la hormona tiroidea, ¿no? Como los procesos de organificación, ¿no? Y la liberación de los mismos, ¿no? Entonces, efecto Wolff-Chalkov, a eso se refiere, ¿no? El efecto de Wolff-Chalkov es cuando tú le das hormonas levotiroxina, la glándula tiroidea empieza a disminuir su liberación de T3 y T4, ¿no? Aunque parezca contraproducente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay en el hipertiroidismo, ya hay suficientes hormonas tiroideas T3 y T4, por lo tanto, por el momento queda bloqueado esa liberación cuando das yodo. Eso se llama efecto Wolff-Chalkov. ¿Ya? Si lo leen, así les va a mencionar. Entonces, lo que hacen los yoduros, en este caso el yoduro de potasio, es impide la organificación del yodo en la síntesis de hormonas tiroideas y también impide la liberación de la T3 y T4 ya formadas al torrente sanguíneo, ¿ya? Puede combinarse con una activamida, ¿no? No es el de elección, ¿no? El metimazol es de elección, pero se puede combinar activamida más yoduro de potasio, ¿no? Se utiliza antes de una cirugía tiroidea, por ejemplo, provocando la reafirmación de los tejidos tiroideos y la disminución de la vasculatura tiroidea, ¿no? Efectos colaterales, angioedema es el problema más importante que tiene estos yoduros, ¿ya? Como el yoduro de potasio. Miren, acá tenemos una tiroides grande, hiperplástica, y luego de un tratamiento con estos yodos, ¿no? Que estos, por ejemplo, Lugol, solución al 5% de yodine, ¿no? Y 10% de yoduro de potasio, ¿no? Cómo disminuye el tamaño de la glándula tiroidea, ¿ya? Este yodine se refiere a soluciones de yodo. Dentro de soluciones de yodo están pues el Lugol, ¿no? Solución del Lugol, ¿no? Así se llama, ¿no? Solución del Lugol. Y esta solución del Lugol tiene 5% de solución de yodo y 10% de yodo de potasio, ¿no? Entonces, al dar este tratamiento, miren cómo disminuye el tamaño de la glándula tiroides. El otro es el paciente se toma yodo radioactivo, va al torrente sanguíneo y se libera justo en la glándula tiroides, ¿no? Y el paciente que era hipertiroideo, ¿no? Con un aumento considerable de la glándula tiroides, se vuelve incluso hipotiroideo en algunos casos, ¿no? Y lógicamente el tamaño de la glándula tiroides disminuye, ¿no? El yodo radioactivo emite o libera partículas beta y rayos X específicos para la glándula tiroides, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Entonces se transporta y se concentra en la tiroides como el isótopo no radiactivo y luego se libera, ¿no? Y son tóxicos para las células foliculares, ¿ven? Son específicos, ¿no? Es una ablación de tipo no quirúrgico, o sea, farmacológica. Miren acá como después de la admisión de yodo radioactivo disminuye también el tamaño de la glándula tiroides, se toma el paciente y estos liberan rayos X, ¿no? Y rayos beta para producir una toxicidad a nivel de las células foliculares, reduciendo el tamaño del mismo. Incluso el paciente puede volverse hipotiroideo y el hipotiroidismo es más fácil de tratar, ¿no? Le das levotiroxina y ya está, ¿no? Entonces puede inducir al hipotiroidismo,
¿no? Acá están las tibamidas, metimazol, propiltiuracilo, ¿no? Aquí están los iones yoduros, ¿no? La solución del Lugol, ¿no? Que tiene yoduro de potasio. No hay otras soluciones más que tienen yoduro de potasio, ¿no? Es más de lo mismo, ¿no? Entonces, en resumen, el metimazol, el propiltiuracilo bloquean peroxidasa ambos, ¿no? Entonces bloquean tanto oxidación, organificación y acoplamiento del yodo en la síntesis de las T3 y T4. Y además, propiltiuracilo bloquea, ¿no?, la transformación de T4 en T3 en tejidos periféricos. Ya está a punto. El yodo, las soluciones del Lugol, por ejemplo, en dosis altas bloquean síntesis y liberación de hormona tiroidea, efecto Wolff-Charcot, ¿no? Yodo radioactivo, el paciente se puede volver hipotiroideo, destruye directamente las células foliculares, ¿no?, produciendo un hipotiroidismo. Los beta bloqueadores, como el propanolol, bueno, pueden, como hemos visto inicialmente, inhibir la conversión de T4 y T3, pero no son el pilar fundamental del tratamiento del hipertiroidismo. Puede mejorar síntomas, porque en el hipertiroidismo hay taquicardia, recuerden, ¿no? Y el beta bloqueador produce, pues, bradicardia, ¿no? Entonces puede mejorar síntomas, pero no es el tratamiento, el núcleo básico del tratamiento del hipertiroidismo. Corticoides también pueden disminuir conversión de T4 y T3, pero tienen, bueno, disminuyen la inflamación. El corticoide, recuerden que tiene que ver mucho con las enfermedades autoinmunes. Es un antiinflamatorio muy usado en las enfermedades autoinmunes. Y en este caso, la enfermedad de Graves es autoinmune, entonces de ahí que tendría, digamos, un uso del corticoide, pero no es la piedra angular, ¿no? El litio inhibe liberación de hormona tiroidea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá el metimazol es el más importante, que es una tibamida, ya más potente que el propiltiuracilo, ¿no? También se puede usar yodo radioactivo, como hemos dicho, que en algunos casos el paciente se vuelve hipotiroideo. ¿Listo? Eso en cuanto a los fármacos para el hipertiroidismo, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la farmacología de la diabetes, ¿ya? Diabetes, esto sí es un poquito largo, entonces, en la diabetes, recuerden que hay tipo 1, tipo 2, ya no vamos a enfatizar en eso, ¿no? Tipo 1, tipo 2, ¿no? En el tipo 2 hay insulina, pero hay una resistencia de insulina. En el tipo 1 no hay insulina. Entonces, en el tipo 1 se usa insulina, porque no hay insulina, y en el tipo 2 hay otros medicamentos que van a disminuir la resistencia a la insulina, ¿no? Sí, vamos a ver un poquito, ¿no? Miren, en condiciones normales, cómo la glucosa se mantiene, ¿no?, normal, y después de la administración de un alimento, cómo sube la glucosa, ¿no? Sube la glucosa, ¿no? Pero después baja, ¿por acción de qué? De la insulina, eso es lo normal. Y en la diabetes, todo eso, en la diabetes tipo 2 se ve alterado, ¿no? Hay un aumento de resistencia de la insulina, y como no hay un paso adecuado de la glucosa de la sangre a las células, entonces el cerebro, el cuerpo asume que no hay insulina, entonces aumenta la secreción de insulina, por eso hay hiperinsulinemia inicialmente, ¿no? Y esa hiperinsulinemia hace que otra vez pase la glucosa de la sangre a los tejidos, e incluso a veces en algunos casos normalizando. Por eso la hiperinsulinemia es, pues, un marcador predictivo en estos casos de la diabetes. Incluso cuando ya hay hiperinsulinemia, ya hay una diabetes muchas veces establecida. No, miren, la molécula de insulina, una molécula proteica de 2 cadenas, ¿no?, bien de varias secuencias de aminoácidos, ¿no? Una cadena A, una cadena B, ¿no?, la insulina humana, ¿no? Bueno, algunos objetivos terapéuticos en la diabetes me he dicho que no lo vamos a mencionar, ¿no? Acá tiene que ver mucho los triglicéridos, ¿no? Bajar glucosa, bajar la presión arterial, bajar concentraciones de triglicéridos y colesterol, ¿no? Clasificación, hay varias clasificaciones. Para temas de examen me interesa esto, por favor, esta clasificación, por supuesto sin dejar de lado esto, ¿no? Miren,
es una clasificación más general y esta es una clasificación un poquito más específica, ¿no? Entonces, primero vamos a pasar a desarrollar la insulina y luego los hipoglicemiantes orales. Ya está, ¿no? Si queremos clasificar los antidiabéticos, simple, ¿no? Si queremos clasificar en dos grupos, uno insulina y dos antidiabéticos orales. Ya está. Pero, ¿no? Entonces, acá justamente en este cuadro mencionan eso, ¿no? Agentes antidiabéticos, ya está. Insulina, ya está, insulina. Preparados de insulina propiamente dichos. Y luego están los antidiabéticos, ¿no? Orales, ¿no? Por ejemplo, aquellos que inducen la secreción de insulina, la glipizina, y aumentan la sensibilidad a la insulina, la metformina, la pioglitazona, aquellos que son similares a las incretinas, exenatide, sitagliptina. Este exenatide está hoy en día está siendo muy usado, ustedes saben que la obesidad es una pandemia y el exenatide ha sido aprobado para el uso el tratamiento de la diabetes, ¿no? Está siendo hoy en día, se está usando bastante el exenatide para el tratamiento de la obesidad, pero bueno, está habiendo un uso indiscriminado, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hay inhibidores de la absorción de glucosa, ¿no? La canaglifosina, etcétera. Y acá, miren, tenemos los antidiabéticos orales, ¿no? Sulfonilurias, primera generación, segunda generación. Primera generación, ahí tienen la segunda generación, acá tenemos que mencionar acá, recordar la glibenclamida o gliburid, ¿no? Sulfonilurias, primera generación, segunda generación. Estas sulfonilurias, tanto de primera como segunda generación, aumentan la secreción de insulina y además también disminuyen la resistencia a la insulina. Tiene dos efectos, ¿no? Entonces, una de las más usadas acá, de las sulfonilurias más usadas, es la glibenclamida o también llamada gliburida. No se olvide. Tercera generación, glimepiride. Eso en cuanto a las sulfonilurias, ¿no? Análogos de las metiglitinas, ¿no? Repaglinide. Ya después tenemos las biguanidas, ¿no? Que estos disminuyen la resistencia a la insulina, no aumentan la secreción de insulina, sino disminuyen la secreción de insulina, resistencia a la insulina, perdón. Acá tenemos la famosa metformina, ¿no? La metformina hay estudios incluso en uso de pacientes con prediabetes, ¿no? Y también incluso en pacientes con Alzheimer, la metformina, está siendo muy estudiada. Entonces tenemos sulfonilurias, primera, segunda, tercera generación, análogos de meglitinas, ¿no? Después tenemos las biguanidas, ¿no? Después tenemos los inhibidores de alfa-glucosidasa, ya estaremos relacionando su nombre, inhibidores de alfa-glucosidasa, ¿no? La acarbosa, el miglitol, estos inhiben ustedes saben que para absorberse los carbohidratos como tal en el tracto gastrointestinal se requiere que se degraden, ¿no? No podemos absorber un carbohidrato entero, una cadena grande. Tiene que degradarse en cadenas más pequeñas. ¿Y eso quién hace? Las alfa-glucosidasas, ¿no? Al inhibir esas alfa-glucosidasas ya no se absorbe el carbohidrato en el tracto gastrointestinal, ¿no? Ahí tenemos la carbosa, por supuesto. Las glitazonas, pioglitazonas, rosiglitazona, ¿ya? Las glitas. Entonces, esta clasificación, por favor, para temas de examen. Estos, ¿no? Pueden ser tanto secretagogos, o sea, aumentan la secreción de insulina, como también algunos disminuyen la resistencia a la insulina. Por ejemplo, la metformina no es secretagogo, disminuye la resistencia a la insulina. La glibenclamida o gliburide tiene los dos efectos, disminuye la resistencia a la insulina y aumenta la secreción de insulina, pero más aumenta la secreción de insulina. Y el periodo más frecuente del uso de glibenclamida versus metformina, lógicamente es la hipoglicemia, porque la glibenclamida sí le da un latigazo a las células
para que produzca insulina, ¿no? Las células pancreáticas para producir insulina, ¿no? Entonces produce el riesgo más frecuente o el efecto más frecuente, la hipoglicemia, ¿no? Lo que decir es bajo con la metformina, ¿no? También puede producir hipoglicemia la metformina, pero es mucho menos el riesgo versus glibenclamida. Entonces, miren, entonces acá sí queremos clasificar en grupos, ¿no? Dos grupos grandes, ¿no? Antidiabéticos orales y antidiabéticos parenterales, ¿no? Parenterales ya está, insulina, ¿no? Y orales, acá tenemos todas las biguanidas, glurias, tiazolidindionas que vamos a ver también, inhibidores de alfa-glucosidasa, meglitidinas, ¿no? Y acá hay un punto, un poquito de transición, miren, estos, aparte de insulina, hay otro, el exenatide que les he dicho, el semaglutide, estos son agonistas receptor de glucagón parecido a péptido 1 que vamos a ver. Estos son también por vía parenteral, vienen en tipo lapicero como la insulina, ¿no? Pero ahí están antidiabéticos orales y parenterales. Orales, todos estos y parenterales, bueno, acá tenemos dos, la insulina y otros podemos poner. Entonces, insulina, bueno, ya no vamos a hablar de su historia, ¿no? Vamos a pasar esto, insulina, ¿no? Miren esta imagen impactante, ¿no? Si queremos clasificar también las eras, así como la era que hemos mencionado, preantibiótica, posantibiótica, ¿no? Posiblemente así se va a marcar la historia también cuando ya desaparezcan los antibióticos porque hay mucha resistencia. Lo mismo acá en la era de la preinsulina y de la ¿no? Posinsulina, ¿no? Como acá hay un niño antes que se descubriera la insulina y luego del descubrimiento de la insulina, el niño como recobra, miren su peso, su semblante, etcétera. Entonces, acá dice en la foto que en compañía de esta entrada muestra a uno de los primeros pacientes tratados con insulina. En la parte izquierda se observa un niño de 3 años que pesaba tan solo 7 kilos. Y en la parte derecha el mismo niño tras tan solo 2 meses de tratamiento con insulina, ¿no? El paciente ya ha recuperado, ¿no? Bueno, recuerden que la insulina es sintetizada por las células beta de los islotes pancreáticos, nada más, ¿no? Y nosotros producimos insulina, ¿no? Insulina. Hay bolos de hiperglicemia que nosotros tenemos durante los alimentos y quien baja esa glucosa es la insulina en respuesta a esas hiperglicemias, ¿no? Las células beta del páncreas producen insulina, ¿no? El mecanismo de acción es bien interesante, es otro fármaco. Acá hay letra, ¿no? Vamos a ver este gráfico, miren, la insulina cómo va a su receptor de insulina en las células, en los tejidos periféricos, ¿no? Y miren, se activa varios procesos moleculares, la vía del RAS, la vía del trifosfatidinoinositol, la vía del AMP cíclico, ¿no? Y miren cómo hace los receptores de insulina tipo 1 y tipo 2, hacen que la GLUT4 migre del intracelular a la membrana celular haciendo pasar la glucosa, ¿no? Entonces, si les pregunto sobre qué, no, algunos libros dicen que actúa sobre el GLUT3 y GLUT4 también, ¿no? Pero sobre todo sobre la GLUT4 migra ¿no? a la superficie para el paso de glucosa. Entonces produce un descenso de la hiperglicemia, finalmente la glucosa normal, o se puede ir a un extremo también, a una hipoglicemia, ¿no? Y miren, a través de la vía del RAS, cómo la insulina, ¿no? Tiene que ver con el crecimiento celular, también es una hormona anabólica, ¿ya? La vía del RAS. Y la vía del trifosfatidinoinositol, ¿no? Como la insulina también se va al material genético y produce, modula expresión genética, regulación genética. ¿Qué hace? ¿No? Por ejemplo, por un lado, ¿no? Hay varios genes, ¿no? Por ejemplo, aumenta el transporte de glucosa acá, ¿no? La glucosa a través de no es un mecanismo simple, sino hay una regulación de expresión genética, ¿no? Así como hacían los glucocorticoides, ¿se acuerdan? La insulina también se da ese lujo de modificar expresión genética, aumenta el transporte de glucosa, de
de la sangre a los tejidos periféricos, ¿no? Ahí también, ¿no? En este caso aumenta la expresión genética para ese transporte de glucosa. En algunos casos disminuye también expresión genética en situaciones donde la glucosa esté normal, ¿no? Y miren, aumenta síntesis de glucógeno también. ¿Por qué? Porque toda esa glucosa que está elevada no solo hace que pase a los tejidos periféricos, sino también se almacenen en forma de glucógeno, ¿no? Y miren, a través de la vía del AMP cíclico inhibe la acción del glucagón. ¿El glucagón qué es? Una hormona hiperglicemiante. El glucagón, por ejemplo, en respuestas en una paciente que esté en ayuno, se libera glucagón. El glucagón hace que se destruya reservas de glucógeno y se libera glucosa a la sangre, entonces se normaliza, ¿no? En casos de ayuno. Pero en casos de diabetes, pues la insulina hace que se inhiba la acción del glucagón y así evita la hiperglicemia, ¿no? Entonces, la vía RAS tiene una actividad anabólica, aumenta el crecimiento celular. La vía del trifosfatidinosidol se da el lujo de modificar expresión genética, ¿no? Aumentando el transporte de glucosa, aumentando la síntesis de glucógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Y el GLUT4, miren cómo mira la superficie de la célula para dar pase a la glucosa, ¿no? Y la vía del AMP cíclico inhibe el glucagón o la acción del glucagón, que también es una molécula producida por el páncreas, ¿no? Ya está, nada más. Entonces, esas acciones tiene la insulina. Clasificación para temas de examen, por favor, este cuadrito, ¿no? La insulina de acción rápida, de acción corta, de acción intermedia, de acción larga, ¿no? Y bueno, hay unas insulinas inhaladas que acá no hay, todavía hay algunos que no están aprobados por la FDA. Mire, la insulina de acción rápida, la Lispro, ¿ya? La famosa Lispro, miren, inicio 15 a 30 minutos, pico a los 30 a 90 minutos, ¿ya? De acción corta, la insulina R, ¿ya? O regular, R o regular. Inicio 30 a 60 minutos, picos 2 a 5 horas, ¿no? ¿Quién tiene menos pico? La Lispro versus la R, ¿ya? Miren, la insulina de acción intermedia, pregunta de examen, la NPH, ¿no? Inicio 1 a 2 horas y su pico de 4 a 12 horas. Dura de 18 hasta 24 horas, ¿no? Por eso esta insulina se puede dar en la mañana, en la noche o una vez por día, nada, ¿no? En cambio, para situaciones de emergencia, por ejemplo, tienes que usar una insulina rápida, por ejemplo, la insulina, la R, ¿no? O las otras, ¿no? Las rápidas, las ultra rápidas, ¿no? Miren, las insulinas de acción larga, acá la famosa glargina, la detemil y la degludec, ¿no? Tanto glargina y degludec no tienen picos, o sea, tú les das y no hacen un pico, ¿no? Y eso es bueno porque mantienen las glucosas siempre en rangos normales, ¿no? Y miren su duración, 20 a 24 horas, más de 24 horas. Entonces, estas generalmente, la Lantus, por ejemplo, que muchos usan, das cada 24 horas nada más una dosis, la tresiva o degludec también una dosis, no tienen efecto pico, poca hipoglicemia con estas insulinas porque no tienen efecto pico y duran bastante, es más llevadero por el paciente, ¿ya? Ahí está, ya, acá hay un poquito de divergencia en las clasificaciones, por eso para temas de examen esta clasificación, por favor, ¿ya? Listo, vía de administración para enterar, vía subcutánea, pero sin embargo la insulina R puede pasar por vía endovenosa y vía subcutánea. ¿En qué caso se usa vía endovenosa? En casos de cetoacidosis diabética, recuerdo, ¿no? Que es una emergencia, ¿no? Y ahí no, pues no, insulina R, bueno, puedes usar subcutánea, pero no va a tener un buen efecto, vía endovenosa, ¿no? Se distribuye por todo el torrente sanguíneo, metabolismo hepático, ¿ya? Y excreción por los riñones, ¿ya está? Efectos colaterales, ¿cuál será el efecto colateral más frecuente? Por supuesto, pues la hipoglicemia, ¿no? Dependiendo del tipo de insulina. Las insulinas rápidas, ¿no? Estas de acción rápida, acción corta, estas tienen más riesgo de hipoglicemia versus estas, ¿no? La de acción larga, por ejemplo, no tiene pico, como les he mencionado, y menos riesgo de hipoglicemia versus la rápida y la corta, ¿no?
pero en general todas las insulinas tienen mayor riesgo de hipoglicemia, ¿no? Y estas insulinas pues son fabricadas, ¿no? Fabricadas, no se parecen a la insulina propiamente humana, la que tenemos nosotros, no son moléculas producidas en laboratorio. Circunstancias que predisponen además a hipoglicemia. Bueno, eso es ya la parte clínica, ¿no? Insulina, ¿no? Si el paciente usa insulina, puede estar en hipoglicemia, dieta también, el ejercicio físico también, y sobre todo los pacientes con antidiabéticos orales, por supuesto, pueden producir hipoglicemia, ¿no? Indicaciones en el tratamiento de la insulina. A ver, la diabetes gestacional no se puede usar antidiabéticos orales, tienes que usar insulina, ¿ya? Insulina. Ahí están los hipoglicemiantes orales de otra clasificación, miren un poquito, ¿no? Las biguanidas, metformina, las sulfonilurias, glibenclamida o gliburide, ¿no? Primera, segunda generación, tercera generación, hemos dicho. Las glinidas, nateglinide, replaglinide, los inhibidores de alfa-glucósidas, acarbosa, inhibidores de DPP4, gliptinas, sitagliptina, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a desarrollar estos, ¿ya? Sulfonilurias, sulfonilurias, después biguanidas, ¿no? Después inhibidores de alfa-glucosidasa, las glitazonas o las tiazolidionas, ¿ya? Después, nos hemos pasado, ¿no? Después, el péptido similar al glucagón, los análogos del GLP-1, ¿no? Ya, después tenemos los inhibidores de DPP4, ¿no? Ahí está, ¿no? Exenatide, sitagliptina y otros, ¿no? Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, ¿no? ¿No? Es un resumen y ahí nomás, ¿no? Y ya está. Entonces, miren, vamos a empezar con las sulfonilurias, ¿ya? Entonces, sulfonilurias, ya hemos visto, ya su mecanismo de acción es este, miren, bueno, esto es lo mismo, más de lo mismo, en este gráfico vamos, miren, las sulfonilurias lo que hacen es inhibir el canal de potasio, ¿no? Inhiben este canal de potasio, como vemos acá en las sulfonilurias, y hiperpolarizan el intracelular. Esa hiperpolarización, ¿no? Hace que el calcio entre a la célula productora de insulina y, como le menciono, le da un chicote a esta célula productora de insulina. Entonces, como respuesta a este no paso del potasio, ¿no? Se aumenta la entrada de calcio, y el calcio, recuerden que sirve para liberar vesículas, para movimiento de vesículas. Entonces finalmente se secreta insulina, ¿no? Eso hacen las sulfonilurias, ¿no? Entonces aquí están las sulfonilurias. La más importante es la glibenclamida, o también llamada gliburida. ¿Está? Esto es más de lo mismo, esto es más de lo mismo, ¿no? Ahí está, aumenta la entrada de calcio. Calcio, ¿para qué se usa? Para justamente el movimiento de estas vesículas y finalmente liberación de insulina. Ya miren, efectos metabólicos de algunos antidiabéticos, ¿no? Miren cómo tienen su efecto en el peso, ¿no? Y en los lípidos y los triglicéridos, ¿ya? Vamos con las sulfonilurias, ¿ya? Que es lo que estamos buscando, ¿no? Cómo disminuye la glucosa, ¿no? Y la hemoglobina glicosílada. Recuerden que la hemoglobina glicosílada es un también marcador bien, bien específico de la diabetes. Significa que dentro de los últimos meses ha estado la glucosa por encima de lo normal, ¿no? Entonces, la hemoglobina glicosilada, ¿no? Miren cómo disminuye la glucosa en ambos casos, disminuye
hemoglobina glicosilada, pero miren en la concentración de LDL, HDL o triglicéridos casi lo mismo, solo un poquito puede disminuir triglicéridos y más bien aumento de peso, ¿no? Esto es contraproducente porque esto hace que el paciente deje el tratamiento, sobre todo en pacientes con pacientes mujeres, ¿no? ¿Y cómo así aumenta de peso? Porque hay una vía sobre la cual hace una retención de agua y sodio. Por eso es que hay un aumento, digamos, no de grasa, ¿no? Sino de peso, del peso total, ¿no? Por un aumento de retención de sodio y agua, pues lo que produce las sulfonilurias, ¿no? Ya, pero miren, no tiene poco efecto en el control de los lípidos. Vamos a comparar un poquito con la metformina, que es una biguanida que disminuye la resistencia a la insulina. Miren, también baja glucosa, ¿no? También baja hemoglobina glicosilada. Miren, comparado con las sulfonilurias, LDL y triglicéridos sí queda disminuido, ¿no? Aumenta HDL, ¿no? Miren, y el peso disminuye, lógicamente, por disminución de LDL y triglicéridos, o en algunos casos se mantiene, ¿no? Pero no estamos viendo la comparación metformina versus sulfonilurias, ¿no? Entonces tenemos primera generación, hemos visto, segunda generación, glibenclamida o gliburida en algunos países, tercera generación, glimepirida. Ya está, ahí está, primera generación, segunda generación es la que tienen que recordar y la tercera generación, glimepirida. ¿Ya? Efectos colaterales, por supuesto, más riesgo de hipoglicemia, ¿no? Ahora, el otro efecto colateral que tiene esta glibenclamida es trastornos gastrointestinales, ¿no? Y reacciones cutáneas, en casos raros, la hipoglicemia y los trastornos gastrointestinales, eso hace que, digamos, muchas personas dejen de tomar, ¿no? Acidez estomacal, irritación, etcétera, etcétera, ¿ya? En el embarazo está contraindicado, por supuesto, ¿ya? Ahí están las dosis, está la clasificación, sulfonilurias, ¿ya? Ya hemos visto el mecanismo de acción, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las sulfonilurias? Uno, aumenta la secreción de insulina, como que le da un latigazo a las células beta para la producción de insulina. Y el otro es también disminuye la resistencia a la insulina, ¿ya? En cambio, metformina solo disminuye la resistencia a la insulina. Entonces, si queremos clasificar los antidiabéticos, podemos poner aquellos que disminuyen la resistencia a la insulina y otros que estimulan la producción de la insulina y otros mixtos, ¿no? Entonces, en este caso, la sulfoniluria sería un tipo mixto, ¿no? Por un lado, aumenta la secreción de insulina y por otro lado disminuye la resistencia a la insulina, ¿no? También es secretagogo, ¿no? Ya las biguanidas, ¿no? Acá el medicamento, la biguanida más conocida es la metformina, ¿no? La metformina. ¿Dónde está? Ahí está, miren, la metformina tiene varios mecanismos de acción. También tiene que ver, uno, aquí está, miren, la metformina, cómo atraviesa la mitocondria, se va a la mitocondria. Es un proceso un poco complejo, mira, se lo resumo. Bloquea, ¿ya?, la cadena de óxido reducción o la cadena respiratoria mitocondrial, ¿ya? Miren la metformina cómo va la mitocondria y bloquea todo este proceso, ¿no? Todo este proceso donde hay procesos de oxidación, reducción en la cadena respiratoria mitocondrial, ¿no? Y eso es importante, esa cadena respiratoria mitocondrial es un punto importante para el consumo de energía y glucosa. Entonces eso queda bloqueado, ¿no? Y aparte, ¿no? Y aparte, entonces al hacer este bloqueo de esta cadena respiratoria mitocondrial, el efecto neto metabólico final de la metformina finalmente disminuye gluconeogénesis hepática, aumenta captación de glucosa y aumenta sensibilidad a la insulina. ¿Ya? Todo este efecto metabólico final es, ¿no?, producida por la metformina al bloquear
todo este proceso de oxidación, reducción de la cadena respiratoria mitocondrial. ¿Y para qué usa esto? Pues esta cadena respiratoria mitocondrial justamente para obtener ATP, energía. ¿Y este ATP para qué lo usa? Para formar glucógeno. Por eso al bloquear esta cadena, la metformina disminuye gluconeogénesis hepática, aumenta la captación de glucosa y disminuye la resistencia de la insulina. ¿Y la consecuencia final cuál es? Disminuye glucosa en sangre. Los otros efectos de la metformina, miren, ¿no? Tienen que ver, miren, ya hemos dicho, disminuye el consumo de ATP, no, por supuesto, anula la producción incluso de ATP, disminuye la síntesis de proteínas, disminuye el crecimiento celular y restaura el equilibrio energético, ¿ya? Y miren, a través del AMPK activado, va a haber diferentes procesos moleculares donde aumenta la beta oxidación, ¿ya? Se va otra vez esta metformina al material genético, al igual que la insulina, modifica expresión genética a través de la expresión y la inhibición de algunos genes, ¿no? Y va a producir aumento de la beta oxidación, ¿no? Disminuye la hipogénesis, disminuye la hipotoxicidad y disminuye esteatosis hepática, ¿ya? Entonces, hay varios procesos en los cuales actúa la metformina, tan importantes como la insulina. ¿Ya? No se olviden, aumenta beta oxidación, disminuye la hipogénesis, disminuye la hipotoxicidad, disminuye esteatosis hepática. Hay estudios donde pacientes con esteatosis hepática, con el uso de metformina, han regresionado su esteatosis hepática de grado 2 a grado 1. ¿Ya? Entonces, disminuye el consumo de ATP, disminuye el crecimiento celular, disminuye la síntesis proteica y restaura el equilibrio metabólico. Ya está. La metformina se absorbe en el intestino delgado, entonces uno de los efectos colaterales bien frecuentes también, irritación del tracto gastrointestinal, ¿ya? Y donde se absorbe en el intestino delgado proximal y solo es poco incompleta, ¿no? Metabolismo se metaboliza en el hígado, ¿no? Por eso tener cuidado mucho en los pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Esas metformina, hipoglicemia, ¿no? Aparte que el cirrótico no produce glucógeno, y más riesgo de hipoglicemia, tener cuidado. Y su vía principal de eliminación es la renal, ¿ya? Y miren, el 90% de las dosis administradas de metformina se excreta sin cambios por los riñones, ¿ya? Entonces, tener cuidado en pacientes ciróticos, ¿no? El cirótico, pues, no produce glucógeno, entonces hay hipoglicemia de por sí, y si le das metformina, más hipoglicemia, ¿no? Efectos colaterales, ¿no? Tracto gastrointestinal, malestar gastrointestinal, náuseas, diarreas, dolores abdominales, por el cual si los pacientes dejan de tomar, ¿no? ¿Puede causar deficiencia de vitamina B12 a largo plazo? Sí, ¿ya? Tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática. En estas dos situaciones importantes con el uso de metformina y en aquellos pacientes con hiperlactacidemia o con acidosis, ¿ya? La metformina puede incrementar más la acidosis láctica, y en pacientes con sepsis, donde hay acidosis metabólica, acidosis láctica, puede empeorar el cuadro usar metformina, ¿no? Metformina en paciente agudo con un shock séptico, septicemia, de preferencia no, ya cuando el paciente esté más estable, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a aumentar más la acidosis láctica, ¿no? Ya hemos visto su mecanismo de acción, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los efectos colaterales, ya hemos visto qué hace la insulina, ya, aparte de solo bajar la glucosa, tiene otros efectos como aumentar la beta oxidación, ¿no? Disminuir la lipotoxicidad, etc. Disminuir el crecimiento celular también, y se puede usar en monoterapia o combinado a otros fármacos, ¿ya? Miren, efectos adversos, acidosis lácticas, tracto gastrointestinal, que es muy común, por eso es que a veces diarreas así, ¿no? Dolores estomacales, ¿no? Por eso los pacientes a veces suelen dejar de tomar metformina, ¿ya?
inhibidores de alfa-glucosidasa. Vamos a ir acá. También recuerden que les había mencionado, los carbohidratos en el tracto gastrointestinal se tienen que degradar para poder absorberse. Primero oligosacáridos, luego monosacáridos, y recién se pueden absorber al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué hacen? Los inhibidores de alfa-glucosidasa hacen justamente, inhiben a la alfa-glucosidasa, que es la enzima encargada de degradar los oligosacáridos en monosacáridos para su absorción. Entonces ya no se absorbe, ¿no? Ya no se absorben. Entonces, su mecanismo de acción, ¿cuál sería? Inhiben justamente la transformación de oligosacáridos en monosacáridos para su absorción, ¿no? Se absorben en el tracto gastrointestinal después de la administración oral, se distribuyen por todo el torrente sanguíneo y, bueno, tienen un metabolismo mínimo en el hígado y se eliminan de forma renal, ¿ya? Efectos colaterales de trastornos gastrointestinales, diarreas, flatulencias, y, bueno, también mencionan que bueno, tendría que ser el medicamento pues excelente, ¿no? Pero ustedes saben que dentro de la fisiopatología pues hay otros procesos por el cual el cuerpo produce hiperglicemia. Entonces pues no es la panacea ni el antídoto total de la hiperglicemia en los pacientes con diabetes, ¿no? Entonces hay combinación con otros fármacos, ¿no? El efecto colateral más frecuente son los gastrointestinales, ¿no? Contraindicaciones, por supuesto, en aquellos pacientes que tienen enfermedad del tracto gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, enfermedad intestinal inflamatoria, obstrucción intestinal, lógicamente no voy a dar, ¿no? Si el paciente está obstruido, no puedo dar, ¿no? Enfermedades hepáticas graves o insuficiencia renal, ¿ya? Una ventaja es que no produce hipoglicemia, ¿no? Estos fármacos, porque, mira, como ven, solo disminuye la absorción de glucosa, ¿no? Y si es que se produce hipoglicemia, será en casos muy raros, ¿no? Disconfort, flatulencia, diarreas, ¿no? Igualito la metformina, ¿no? Disconfort, diarreas, flatulencia, ¿no? Es por eso que los pacientes pueden dejar de tomar. Las glitazonas o tiazolidindionas, ¿ya? O glitazonas. Estos son agonistas del receptor activado por el proliferador de peroxisoma gamma. A ver, vamos a ver para qué sirve esto. Bueno, les he puesto varios gráficos, ¿no? Hay varios par, ahí están, miren, ahí están los par, ¿no? Los par con sus receptores, y estos par con sus receptores van a desencadenar unas vías moleculares, ¿no? Al interior de la célula, ¿no? Por ejemplo, acá el par gamma, el par alfa, el par beta, ¿no? Tiene que ver con el metabolismo, proliferación celular, el cáncer. El par gamma, que es uno de los más importantes, tiene que ver con la diferenciación de adipocitos, con la homeostasis de la glucosa y de la insulina y de la función de los macrófagos, ¿no? Y el par alfa tiene que ver con la proliferación del peroxisoma, metabolismo de homeostasis de lípidos, etcétera, etcétera, ¿no? Como ven, estos par, ¿no? Que significa el par significa, ¿no? Peroxisoma, proliferador de peroxisoma, tanto alfa, beta o gamma, ¿no? Las glitazonas son agonistas del receptor activado por proliferador de peroxisoma gamma, o sea, son agonistas de estas moléculas, o sea, potencian todo esto, potencian homeostasis de la glucosa y la insulina, disminuyen niveles de glucosa, hacen que otra vez la glucosa migre a la superficie de la membrana celular para dar paso para dar el transporte de la glucosa del torrente sanguíneo a la célula, ¿ya? Tienen efecto incluso antiinflamatorio, miren acá, ¿no? Estos pares a nivel genético, ¿dónde está acá? Acá, ¿no? Mira, ahí está, ¿no? Receptor de peroxisoma, ¿no? Se une a su ligando, ¿no? Y hace que se modifique expresión genética. ¿Y esa expresión genética en qué se traduce? En esto, ¿no? En esto, ¿no? Aumenta GLUT1, GLUT4 y estos van a la superficie y estimulan el transporte de glucosa del torrente sanguíneo a las células, disminuye ácidos grasos libres, disminuye producción de glucosa hepática y
¿no? Miren cómo se va al músculo, a los tejidos adiposo y al hígado, ¿no? Esas, ¿no? Esas glitazonas, tenemos la rosiglitazona y la pioglitazona, ¿no? También disminuye la sensibilidad a la insulina, por tanto disminuye glucosa, disminuye la resistencia a la insulina, aumenta la respuesta, la sensibilidad a la insulina endógena. O sea, por un lado disminuye la resistencia a la insulina y por el otro lado hace que las células sean más sensibles a la insulina. Eso hace la modificación genética de estos par, ¿no? Finalmente, estos fármacos, rosiglitazona, pioglitazona, van a modificar expresión genética para hacer todo este proceso que hemos mencionado. Y bueno, no ocasiona hipoglicemia versus otros antidiabéticos orales. Acá es lo mismo, miren, ahí está el receptor par, expresión regula, expresión genética. Gen que codifica, mire, el GLUT4, por eso el GLUT4, la producción de GLUT4 y GLUT1 están aumentados, ¿no? Aparte tiene otros efectos, ¿no? Como la disminución de ácidos grasos libres, liberación de ácidos grasos y disminución de producción de glucosa hepática, y además disminuye la resistencia a la insulina y además aumenta la sensibilidad de las células a la insulina. ¿Ya? ¿Listo? Ahí están las glitazonas, ¿no? Las glitazonas aumentan la sensibilidad a la insulina. Tienen además un efecto antiinflamatorio, disminuye el factor de necrosis tumoral, disminuye leptina, aumenta adiponectina, disminuye lipólisis, disminuye ácidos grasos libres, ¿no? Eso hace las glitazonas, ¿no? Rosiglitazona, pio, también llamadas las tiazolidinedionas, ¿no? ¿Listo? Eso es lo mismo. El mecanismo de acción hemos visto. Efectos poco hipoglicemia, si lo produce es raro, ¿no? Comparado con las sulfonilureas, lógicamente las sulfonilureas producen más hipoglicemia. Ya hemos visto clasificación, rosiglitazona, pioglitazona, no troglitazona, ¿no? Efectos adversos, no absorción, se absorben por el tracto gastrointestinal, distribución por el torrente sanguíneo, metabolismo hepático, como P450 y excreción, bilis y en menor porcentaje en la orina. Efectos colaterales, aumento de peso, edema, por retención de agua, edema, poco de anemia y riesgo aumentado de fracturas óseas. Las glitazonas están contraindicadas en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el paciente con ICC descompensado, avanzado, tiene que limitar sus líquidos, ¿no? No puede haber retención de líquidos, ¿no? Y como produce edema, retención de agua y sodio, pues puede exacerbar el cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y pacientes con enfermedad hepática activa, ¿no? Mayor riesgo de hipoglicemias, ¿no? Claro, no produce mucha hipertensión como nosotros, pero hay riesgo. Y además que su metabolismo es hepático, ¿no? Luego están el péptido similar al glucagón, los análogos del GLP-1, ¿ya? O también llamadas incretinas, ¿no? Análogos de GLP-1. Los análogos de GLP-1 disminuyen la secreción de glucagón, retrasa el vaciamiento gástrico y promueve la saciedad. No, aquí está el exenatide que les he dicho, ¿no? Que está muy, muy usado en el tratamiento de la obesidad. A ver, vamos acá, miren. Cuando hay una ingesta de un alimento, la glucosa pasa, ¿no? El intestino delgado se absorbe la glucosa. Esa absorción de la glucosa aumenta secreción de GLP-1 y GIF, ¿ya? Y GIF. El GIF no, tanto el GIF y el GLP-1 van al páncreas, ¿no? Y como respuesta a la ingesta oral de comida, de alimento, lógicamente la glucosa aumenta, ¿no es cierto? Ese estímulo hace que se secrete GIF y GLP-1, el GLP-1 y el GIF van al páncreas a estimular a la célula beta y producir insulina. ¿La insulina qué hace en respuesta a esta glucosa oral? Esta glucosa oral, ¿no? Que aumenta la glucosa sanguínea, en respuesta a eso se aumenta la secreción de insulina y pues la insulina pasa
la glucosa de la sangre a los tejidos periféricos. Y aparte, este GLP-1 GIF en las células del páncreas, las células alfa del páncreas, disminuye la secreción de glucagón, y si hay disminución de secreción de glucagón, disminuye por supuesto producción de glucosa, ¿no? Entonces son muy buenos. Por un lado, le dan un chicotito a las células beta para producción de insulina en respuesta, por supuesto, a una ingesta de glucosa, en este caso de alimento, ¿no? O sea, son reactivas eso, ¿ya? Pero como todo en la vida hay un equilibrio entre secreción de insulina y, digamos, inhibición y estimulación de la secreción, inhibición de la insulina, también hay un equilibrio, si no estaríamos en constante secreción de insulina y estaríamos en constante hipoglicemia. Este GIF es degradada normalmente por la DPP4, ¿no? Es inactivada por la DPP4, este GIF y el GLP-1 son inactivados por el DPP4 porque si no estaríamos en constante hipoglicemia, como se mencionó. Entonces, el DPP4 inactivan estas dos moléculas para que haya un equilibrio. Es así que también hay fármacos inhibidores del DPP4. Cuando inhibes DPP4 ya no se degrada GLP-1 y GIF y están, pues, tienen un aumento de sus concentraciones sanguíneas, produciendo aumento de insulina y reduciendo la glucosa, ¿no? Entonces, esos análogos de GLP-1, ¿no? Hemos visto su mecanismo de acción. El GLP-1 es una incretina, así se llama, ¿no? Es una hormona que se libera después de las comidas y que aumenta la liberación de insulina en estado normal. Lo que hace este péptido similar al glucagón 1 o GLP-1 es pues, similar a esa función, potenciar ese mecanismo de acción, ¿no? Estimulando las células beta para producción de insulina, inhibiendo las células alfa para disminuir la producción de glucagón hiperglicemiante. ¿Ya? Vamos a hacer un break de 2 minutitos, por favor. ¿Ya? A ver, ¿se ven las diapositivas? Si me pueden confirmar, por favor. Ya nos falta poquito para terminar esto. Sí, doctor. Sí, se observa. Ya, entonces, ¿dónde estábamos? Estamos resumiendo, ya estamos resumiendo. Ya. Estos análogos de GLP-1, como les he mencionado, ya están aprobados por la OMS para el tratamiento de la obesidad, ¿ya? Entonces, miren, acá está el exenatide. Entonces, el exenatide es un análogo GLP-1, es un análogo de una incretina, aumenta la secreción de GLP-1 y GIF y por supuesto produce disminución de la glucosa. Aparte de esos, produce incluso disminución del peso, ¿no? Claro, no con una dosis, ¿no? Hay un tratamiento de un esquema. Si uno lee la guía del tratamiento de la obesidad, está ahora exenatide, ¿no? Puede producir náuseas. Miren, el otro efecto que hemos visto, donde está, por el cual son usados en el tratamiento de la obesidad, ahí está, retrasa el vaciamiento gástrico, ¿ya? Y promueve la saciedad. Ese es el pilar por el cual está usado en el tratamiento de la obesidad, ¿no? Efectos colaterales, bueno, y lo mismo, náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? Esto es lo que incomoda a veces a algunos pacientes, ¿no? O sea, hay un cierto tenesmo, también empujan y se sale las heces, ¿no? Entonces, eso no es muy frecuente, pero sí en algunos casos. Lógicamente va a dejar el tratamiento, ¿no? La pérdida de peso puede ser beneficioso para los pacientes con obesidad, ¿no? Y bueno, precaución en pacientes con enfermedad renal avanzada, por supuesto, pacientes con enfermedades del tracto gastrointestinal, colitis, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquellos pacientes con antecedentes de pancreatitis. Bueno, algunos artículos han mencionado que está asociado a pancreatitis, exenatide, ¿no? Pero ustedes saben que asociación no es causalidad, ¿no? Entonces se sigue usando, aunque hay artículos donde de alguna manera tratan de implicar a estos medicamentos en
la aparición de pancreatitis, ¿ya? Las dosis ya es para la guía clínica, ¿no? Ahí están los inhibidores de DPP4 acá. Nos vamos acá, inhibidores de DPP4, aquellos que aumentan concentraciones de GLP-1 y GIP, ¿no? Inhibidores de DPP, la sitagliptina y otros inhibidores de DPP4. La sitagliptina es inhibidor de DPP4. Miren, acá está la sitagliptina inhibiendo la DPP4. Por tanto, GLP-1 no se inactiva, aumenta concentraciones de GLP-1, aumenta secreción de insulina, disminuye secreción o producción de glucagón y, por supuesto, entonces disminuye glucosa sanguínea, ¿ya? Los otros grupos de antibióticos orales son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 o SGLT2, ¿ya? El mecanismo de acción es facilito. Miren, recuerden que la glucosa se elimina por el torrente sanguíneo, ¿no? A través de la nefrona. Ahí está la nefrona, ahí está la luz de la nefrona. Entonces, miren la glucosa cómo se está eliminando, ¿no? Por la orina. Entonces, ¿qué hace estos análogos de estos inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2 o SGLT2? Justamente actúan a este nivel. Estos SGLT2 son los responsables de absorber esta glucosa del túbulo contorneado proximal al torrente sanguíneo, por tanto aumentan las concentraciones de glucosa. Recuerden que en el túbulo contorneado proximal, cuando se filtran las sustancias, en el túbulo contorneado proximal se realiza la mayor absorción de sodio, de agua, de glucosa. Entonces, a través de estos canales de SGLT2. Entonces, para no hacer eso, inhibo este canal de SGLT2, ¿no? Inhibiendo la absorción de glucosa. ¿Qué pasa? Que aumenta la concentración de glucosa en el túbulo colector, en el túbulo contorneado proximal y, por supuesto, finalmente aumenta concentraciones de glucosa en la orina. Y uno de sus efectos colaterales, por supuesto, como aumenta la concentración de glucosa en la orina, uno de sus efectos colaterales es que predispone a infecciones urinarias, ¿ya? La absorción, se administra por vía oral, se absorbe por el tracto gastrointestinal, se distribuye ampliamente por la circulación sistémica, metabolismo hepático, pero principalmente por la conjugación con el ácido glucurónico, ¿ya? Y se excreta por la orina y las heces. Efectos colaterales, infecciones del tracto urinario, micosis genitales, aumento de la frecuencia de emisión. O sea, como inhibe la absorción de glucosa, la glucosa se excreta pues, por la orina y el paciente pues orina más frecuentemente, puede predisponer por un estado hiperosmolar de la orina, predisponer a infecciones del tracto urinario. Ya esta es una tabla de resumen, que es casi el resumen de todo lo que hemos mencionado, es más de lo mismo, ¿no? Recuerden, contraindicación de los hipoglicemiantes orales, embarazo, ya hipoglicemia son los efectos más frecuentes, ¿no? Y la mayoría tiene efectos sobre el tracto gastrointestinal, ¿ya? En la gestación usar insulina, ¿ya? Miren, efectos sobre los lípidos, las biguanidas sí tienen un efecto, las tiazolidinonas también, sulfonilurias no modifican los lípidos, las limidas tampoco modifican la concentración de lípidos, ¿ya? Y este es ya de los esteres, un resumen súper resumido, resumen del resumen, ¿no? Lo que hace la metformina, las glitazonas, las sulfonilurias, los inhibidores de alfa-glucosidasa, etcétera, etcétera. Nada más. Bueno, es una guía de la diabetes mellitus, el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 de 2025, ¿no? Dieta, ejercicio, ¿no? Etcétera, etcétera. Listo, ahí nos quedamos, chicos, ¿ya? Nos faltaría antineoplásicos, que es 20 minutos, y hacemos la parte práctica una horita y ahí hasta ahí el examen, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, interrogante? No, doctor. Ya, entonces, gana la delegada, a ver, vamos a coordinar una horita más y vamos a hacer la parte práctica también del uso de Actilice en IMA, en DCB, las dosis me importa,
y un poquito de cetosis diabética y ya, hasta ahí el examen, ¿ya? No habiendo preguntas, listo, ya nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctor. Ya, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Brenda, gracias. Ya nos vemos.